Todo comienza con la familia Simpson otro día cotidiano más viendo la tele, cuando de repente Lisa recomienda ver el álbum familiar de ellos. Todo hasta que se dan cuenta porque no hay fotos de Maggie. Ahí inicia la verdadera historia, ya que Homero con entusiasmo cuenta la historia de la bebé más querida de la casa. Desde los primeros fotogramas, la narración de "Y con Maggie son tres" se disfraza de humor cotidiano, de aquella liviandad característica de la serie, para ocultar bajo su manto una verdad profunda, la lucha silenciosa de un hombre por aceptar una vida que no eligió, pero que, sin saberlo, le dio sentido. Este episodio, como las mejores parábolas, no se grita. Se susurra. Y en ese susurro está contenido uno de los relatos más estoicos de toda la animación moderna. Homero Simpson comienza el episodio celebrando una aparente liberación. Ha terminado de pagar una deuda financiera que lo había atado al trabajo en la planta nuclear de Springfield, y por primera vez en años, puede renunciar. Su rostro brilla con una mezcla de orgullo y alivio. Esta escena representa un momento arquetípico del alma humana, la esperanza de la libertad, la ilusión de que al liberarnos de nuestras cadenas externas, habremos encontrado la paz interna. En palabras de Séneca, la verdadera libertad es no desear lo que no necesitamos. Homero cree que necesita escapar para ser libre. No sabe aún que su libertad no reside en el movimiento externo, sino en la aceptación de su lugar en el mundo, un lugar que pronto le será devuelto de forma ineludible. Desde sus orígenes, Homero ha sido presentado como un hombre sencillo, alguien cuyos sueños superan con frecuencia sus capacidades, pero no por ello dejan de ser auténticos. Su historia personal es la de muchos: trabajar para mantener a una familia, cargar con responsabilidades no pedidas, y aún así mantener la esperanza de algo más. En su juventud soñaba con ser un hombre libre, con un trabajo que amara, con tiempo para sí mismo. Pero la vida, como la naturaleza según Epicteto, no nos pregunta qué queremos, sino que nos enseña a querer lo que se nos ha dado. El conflicto nace cuando Marge queda embarazada de Maggie. En ese momento, Homero ya había comenzado a vislumbrar un cambio, por fin había renunciado, por fin trabajaba en el lugar de sus sueños, en la bolera. Una vida más ligera, más suya, parecía estar al alcance. Y es entonces cuando la realidad lo llama de nuevo. No de forma grandilocuente, sino con la sencillez de una ecografía. La llegada de un tercer hijo, inesperado, cambia la dirección de su libertad recién hallada. Como el guerrero que ve interrumpido su retiro por la guerra, Homero se encuentra obligado a regresar a un campo de batalla cotidiano, y a una rutina que ya había rechazado. Hay aquí una profunda enseñanza estoica: el deber no se elige, pero se honra. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: debes construir tu vida como si cada acción fuera la última. No permitas que la casualidad ni la negligencia la profanen. El trabajo de Homero, aunque no lo eleva espiritualmente ni lo enorgullece exteriormente, es una acción sostenida por la necesidad. Pero también por algo más: el amor silencioso, muchas veces torpe, que siente por su familia. Aunque aún no lo comprende, su retorno a la planta nuclear será el acto más puro de entrega, un sacrificio que no pide reconocimiento. Lo que hace grande a Homero no es su voluntad de sacrificarse, porque incluso eso está teñido de rabia y frustración, sino que, pese a esa frustración, no huye. Epicteto lo explica con fuerza: no busques que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden, y tendrás una vida tranquila. En Homero hay una resistencia inicial, sí. Pero también, lentamente, una transformación: aceptar lo inevitable y hallar en esa aceptación una forma de redención. Es importante no trivializar esta decisión. En la cultura del reconocimiento, donde todo debe compartirse, validarse y celebrarse, el acto de sacrificarse en silencio por el bien de otro parece anticuado, casi absurdo. Pero es ahí donde el estoicismo encuentra su mayor belleza. Posidonio sostenía que la virtud no requiere espectadores. La virtud es acción conforme a la razón, en armonía con la naturaleza. Y la naturaleza de Homero, aunque él no lo comprenda aún, es la de ser padre. No como título, sino como esencia. Cuando Homero se ve obligado a regresar a la planta, lo hace con dolor, con resentimiento, con una sensación de derrota. Esta etapa del viaje, análoga a lo que Viktor Frankl llamaría la tensión existencial, es clave. Frankl afirma en El hombre en busca de sentido: el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Homero aún no conoce el sentido oculto detrás de su sacrificio, pero al comprometerse con él, comienza sin saberlo su autorrealización. La planta nuclear, con su grisura opresiva, se transforma en una metáfora del exilio interior. Homero trabaja allí como Sísifo empujando su roca, y cada día parece igual al anterior. Pero incluso en ese absurdo, hay nobleza. Albert Camus escribió: hay que imaginarse a Sísifo feliz. Y en Homero, esa felicidad no vendrá de las circunstancias externas, sino de la chispa que más adelante representará Maggie. El episodio avanza entre silencios incómodos, en los que Homero finge entusiasmo por una decisión que claramente lo atormenta. Esta dualidad es profundamente humana: el deber que nos aplasta y el amor que nos sostiene.
En esta primera parte del relato, vemos a un hombre dividido, arrancado de su sueño y arrojado de nuevo al yugo de lo ordinario. Pero como diría Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Aún Homero no tiene su porqué claro. Solo siente el peso del cómo. Y, sin embargo, sigue adelante. Aquí comienza la verdadera epopeya. No es la del héroe que salva el mundo, sino la del hombre que, en silencio, salva su mundo. Su familia. Su lugar. Su identidad. Como Cleantes reflexionaba, guía mi destino, oh Zeus, y tu razón, a donde quiera que me llaméis, que yo os seguiré con ánimo resuelto. Homero aún no sigue con resolución, pero la dirección está marcada. Porque el sacrificio más puro es aquel que no necesita aplausos. Y ese es el camino que, poco a poco, comienza a recorrer Homero. Una vida puede parecer estancada cuando no se ha descubierto el centro invisible que le da sentido. Homero Simpson, resignado, retorna a su empleo anterior. No hay celebración. No hay redención. Solo la necesidad de alimentar una familia y pagar cuentas. El mundo moderno lo llama rutina, lo llama monotonía. Pero la tradición estoica ofrece otra palabra, servicio. Servicio a algo más grande que el propio deseo. Las siguientes escenas del episodio retratan con sutileza la progresiva transformación del corazón de Homero. No es un giro brusco ni una iluminación repentina. Es algo más difícil de percibir, pero más real, la domesticación del alma por el amor. En palabras de Carl Jung, el encuentro con uno mismo es al mismo tiempo el encuentro con los demás. Y Homero, a través de Maggie, empezará a encontrarse a sí mismo. Cuando le informan que tendrá otro hijo, su rostro se congela. No hay júbilo. No hay lágrimas. Solo el peso de lo inevitable. En ese instante, la chispa aún no está. Lo que hay es resignación. Una aceptación triste, obligada, que aún no florece en virtud. Pero este es el inicio del cambio. Porque para los estoicos, la virtud no nace del entusiasmo, sino del acto sostenido de vivir conforme a la naturaleza, incluso cuando no comprendemos del todo su dirección. Cleantes decía, el sabio no es quien suprime las emociones, sino quien las encausa con razón. Homero, aún sin sabiduría, comenzará a transitar ese camino cuando Maggie nazca. La llegada de su hija no está marcada por una revelación celestial, sino por el silencio del hospital, el rostro agotado de Marge y el primer llanto de la niña. Pero esa sencillez es lo que la hace sagrada. Hay un momento imperceptible, casi banal, en que Homero toma a Maggie en brazos. No dice nada. No hay música épica. Pero el espectador atento puede ver en su mirada una fractura, algo en él se ablanda, se disuelve. No es comprensión total, pero es el comienzo de una apertura. Nietzsche escribió, todo lo profundo ama la máscara. Y Maggie es precisamente eso, una máscara tierna que cubre una verdad más profunda. Ella representa la irrupción del sentido en medio del absurdo. A partir de aquí, el mundo no cambia. Homero sigue en la planta nuclear, con un jefe tiránico, con compañeros vacíos, con tareas inútiles. Pero él ha comenzado a mirar distinto. Esa es la lección que nos recuerda Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando el amor le da una dirección, Homero comienza a recuperar su tiempo interior. El mismo entorno, gris, mecánico, monótono, adquiere una resonancia distinta. En lo cotidiano, en lo que parece mínimo, se revela lo eterno. Posidonio insistía en que el alma humana tiene una porción del fuego cósmico, del logos universal. Y ese fuego, en Homero, es encendido por la risa de su hija. La chispa no viene de una gran victoria. Viene de lo ordinario. De ver a Maggie gatear. De escucharla balbucear. De encontrar en su presencia una justificación para todo el peso del día. Pero aquí hay algo aún más importante, Homero no le cuenta a nadie lo que siente. No hace de Maggie un trofeo. No convierte su sacrificio en una historia heroica. Guarda en secreto su transformación. Y en eso reside su grandeza. En un mundo que exige reconocimiento constante, él elige el silencio. Atalo, uno de los maestros de Séneca, enseñaba que la virtud más profunda es aquella que se esconde dentro del pecho, no la que brilla en la plaza pública. Homero, sin saberlo, encarna esa enseñanza. Hay una escena clave que marca este giro definitivo, cuando Marge le pregunta por qué no hay fotos de Maggie en el álbum familiar. Es una pregunta aparentemente trivial, casi una broma. Pero detrás de ella se esconde el misterio central del episodio. ¿Por qué ocultar el rostro de quien dio sentido a tu vida? Porque el amor verdadero no siempre se muestra, a veces se guarda como una llama íntima que solo necesita mantenerse viva. Aquí entramos en el terreno del símbolo. Jung hablaba del símbolo como aquella imagen que excede la razón, pero que habla directamente al alma. Maggie,
para Homero, se convierte en eso, una presencia que no necesita palabras. Un recordatorio constante, pero silencioso, de por qué volvió a la planta, de por qué sigue levantándose cada mañana. Y ese símbolo toma forma física en la pared de su puesto de trabajo. No es casualidad que Homero cuelgue las fotos de Maggie allí. No en la casa, no en el álbum, sino en el lugar donde más necesita recordar su sentido. Como Marco Aurelio, que escribía sus meditaciones en medio de campañas militares, Homero convierte ese cubículo gris en un pequeño templo interior. No para ser visto, sino para resistir. Cada día que entra a trabajar y ve esas fotos, no piensa en la renuncia, sino en el valor. En el porqué. Como escribe Viktor Frankl, cuando el hombre se enfrenta a un destino que no puede cambiar, su última libertad es elegir su actitud ante ese destino. Homero elige. Elige mirar a Maggie. Elige encontrar en su rostro la fuerza para soportar lo que antes le parecía intolerable. Esa es la libertad profunda. No la que se ejerce escapando, sino la que se abraza desde dentro, al pie del deber. Y así, sin grandes palabras, sin dramatismo, sin aplausos, Homero comienza a convertirse en un sabio cotidiano. No uno perfecto. No uno sereno. Pero sí uno que ha aceptado la vida con sus límites, y ha aprendido a ver lo luminoso en medio de lo gris. Diógenes decía que, la pobreza no es desdicha si se lleva con dignidad. Lo mismo puede decirse del trabajo ordinario, del sacrificio no reconocido, de la renuncia sin testigos. Porque todo eso puede ser transfigurado si encuentra un sentido. Y ese sentido no tiene que ser abstracto. Puede tener los ojos grandes y redondos de una bebé que sonríe sin saber cuánto sustenta. Homero ya no necesita el boliche. No porque se haya resignado, sino porque ha entendido. Su sueño no ha muerto. Se ha transformado. Ya no busca realización en el ocio, sino plenitud en el servicio. Ese servicio humilde, persistente, silencioso. El mismo que vivieron Sócrates al aceptar la cicuta, o Séneca al obedecer a Nerón. No como esclavos, sino como hombres libres que eligieron el sentido sobre la comodidad. Y así, sin alardes, sin aplausos, Homero Simpson se vuelve un faro para todos nosotros. Porque al mirar a Maggie, encuentra algo más que una hija. Encuentra, por fin, una razón para quedarse. No hay redención grandiosa. No hay multitud que aplaude. No hay recompensa tangible. En cambio, hay silencio. Y en ese silencio, una verdad luminosa que solo los espíritus atentos pueden percibir. Homero Simpson ha aceptado su destino. No como derrota, sino como elevación interior. El episodio alcanza su punto más alto cuando Bart pregunta nuevamente la pregunta del inicio, ¿y por qué no hay fotos de Maggie? A lo que Homero responde, claro que hay, están donde más las necesito. Descubrimos la verdad oculta tras el misterio de las fotos de Maggie, están todas en su puesto de trabajo, colgadas en la pared que cada mañana lo enfrenta. La revelación es mínima, pero su eco es inmenso. Haz lo que debes, no lo que deseas, habría dicho Epicteto. Y eso es precisamente lo que Homero ha aprendido a hacer. Su vida no se ha vuelto más fácil. Su trabajo no se ha hecho más llevadero. Pero su interior ha cambiado. Ha pasado del rechazo a la aceptación, del lamento a la gratitud silenciosa. Como escribe Marco Aurelio, ama el destino que se te ha dado, porque no hay nada más apropiado para ti. Esta actitud, conocida como amor fati, no es resignación. Es una forma activa de amar la vida tal como se presenta, con todas sus cargas y limitaciones. El mensaje final, expresado solo con la imagen de Maggie en la pared y las palabras escritas a mano por Homero, hazlo por ella, es una epifanía estoica. Porque el deber, cuando se asume desde el amor, deja de ser una cárcel y se convierte en una ofrenda. No hay necesidad de una filosofía compleja para entender esto. Pero cuando se recorre el camino del alma, cuando se ha sido arrancado de los propios sueños y luego redimido por el amor, esa frase contiene todo lo necesario para vivir. Aquí el episodio trasciende su forma y se convierte en una guía de vida. En un mundo obsesionado con la realización personal, la libertad sin restricciones, la constante novedad y el hedonismo, hazlo por ella, es una bofetada de claridad. Porque no se trata de lo que queremos, sino de para quien decidimos vivir. Y esa elección, aunque externa, es la más íntima de todas. Aristón de Quío sostenía que el sabio es indiferente al placer y al dolor porque su verdadera preocupación es la virtud. Homero, sin saberlo, se ha acercado a esa indiferencia activa, sigue yendo a la planta todos los días, pero ya no como un mártir, sino como un hombre en paz. La planta ya no es un castigo, porque ha sido transformada desde dentro. La realidad externa sigue igual, pero la interpretación ha cambiado. Ese es uno de los grandes pilares del estoicismo, no controlamos lo que sucede, pero sí cómo lo interpretamos. La libertad, entonces, no es huir, sino comprender. Flavio Arriano,
el discípulo de Epicteto que recogió sus enseñanzas, escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Homero no ha cambiado su situación, ha cambiado su mirada. Y esa mirada, nutrida por el amor que siente por Maggie, le permite soportar, incluso abrazar, lo que antes lo oprimía. El episodio no nos lo muestra declarando su amor, ni haciendo discursos. No hace falta. Porque el amor que sostiene es el que actúa. El que no interrumpe para justificarse. El que no grita. El que solo sigue, día tras día, colgando fotos en una pared que nadie ve. Esa pared, entonces, se convierte en el altar del deber. Cada imagen es un recordatorio no solo de Maggie, sino del sentido profundo de su existencia. Como un soldado romano que lleva consigo el retrato de su hijo en campaña, Homero trabaja en su trinchera cotidiana con la compañía de su porqué. Y ese porqué, como diría Viktor Frankl, es lo que lo mantiene erguido. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La transformación es completa cuando Homero ya no necesita ser comprendido. No intenta explicar su decisión. No espera gratitud. Ha trascendido el ego. Y como enseñaban los cínicos, en especial Diógenes, esa es la mayor libertad, ser libre del deseo de ser aplaudido, de ser visto, de ser aprobado. Homero ha alcanzado esa libertad interior. No es feliz en el sentido moderno. No sonríe todo el tiempo. Pero está en paz. Y esa paz vale más que cualquier sueño frustrado. Aquí, la narrativa se vuelve universal. Porque todos, en algún momento, somos llamados a hacer lo que no queremos por aquellos que amamos. Todos, tarde o temprano, debemos abandonar una parte de nosotros para proteger a otros. Y en ese abandono aparente, en esa renuncia que parece pérdida, se esconde la forma más profunda de realización. La historia de Homero no es solo la historia de un padre. Es la historia de cualquier ser humano que decide cargar con un deber, no porque lo desea, sino porque lo ama. El filósofo Perseo, discípulo de Zenón, decía que el sabio es como un arquero, apunta, dispara, pero acepta el viento. Homero apuntó a una vida en la bolera, disparó. El viento, Maggie, lo desvió. Y él aceptó. Sin resentimiento. Con humildad. Y así llegamos al cierre del episodio. No con una gran celebración. No con lágrimas. Sino con la quietud de una decisión justa. Homero, con su uniforme, se sienta ante la consola de la planta. Y antes de rendirse al cansancio, ve las fotos. Una por una. Maggie sonriendo. Maggie durmiendo. Maggie siendo lo que es, un símbolo. En esas imágenes hay algo sagrado. No por su contenido, sino por su función. Son anclas, faros, recordatorios. Son la versión moderna de las piedras que los estoicos llevaban consigo para no olvidar sus principios. Homero ha hecho de esa pared su lugar de meditación. Su meditatio mortis diaria. Allí recuerda que su libertad no se halla en dejar la planta, sino en saber por qué quedarse. El episodio termina, como toda buena lección estoica, en silencio. Un silencio denso, significativo. No hay música. No hay moraleja explícita. Solo el plano de esas palabras escritas a mano: hazlo por ella. Una frase que, como todo principio estoico, no necesita adornos. Porque contiene, en su brevedad, todo lo esencial. La aceptación. El amor. El sentido. Y, sobre todo, la virtud de cumplir con lo que uno debe, aunque nadie lo vea. Porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser verdaderas. Y sacrificios que no necesitan ser aplaudidos para ser sagrados. Pero ahora, ¿qué podemos sacar de este episodio tan hermoso? Vivimos en una época que exalta lo visible, que mide el éxito en aplausos, seguidores, promociones. Una época donde el silencio parece sospechoso y el deber suena a esclavitud. Y sin embargo, en medio de esa marea de ruido y deseo, hay almas que, como Homero Simpson, caminan otro sendero, el del sacrificio silencioso, el del amor que no se anuncia, el del sentido que se vive sin necesidad de explicarse. Hazlo por ella, no es solo una frase. Es una ética. Una manera de habitar el mundo. Un acto de profunda libertad. Porque nadie obliga a Homero a quedarse. Pudo haber escapado, pudo haber huido de sus responsabilidades. Y sin embargo, se queda. No por miedo. No por resignación. Sino por elección. Elige cargar con su deber porque ha entendido que lo que uno ama, también lo exige. En este punto, el pensamiento de Epicteto resuena con fuerza: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos tal como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente. Homero ya no lucha contra su realidad. La abraza. Porque esa realidad contiene la semilla de su virtud.
No le pide al mundo que cambie. Cambia él, en su interior. Y ese giro invisible es la mayor revolución que un ser humano puede lograr. La mayoría de nosotros no seremos héroes épicos. No fundaremos imperios ni escribiremos tratados. Pero podemos hacer lo que Homero hizo, descubrir, en lo cotidiano, el lugar exacto donde la virtud quiere manifestarse. Puede ser un trabajo aburrido, una familia exigente, una circunstancia injusta. Pero allí, si estamos atentos, si tenemos el coraje de mirar más allá del dolor, podemos encontrar la ocasión perfecta para ejercitar lo más alto del alma. Viktor Frankl escribió, desde el abismo de los campos de concentración, la vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento. Solo debemos estar dispuestos a descubrirlo. Homero descubre su sentido no en una revelación, sino en una risa. En una hija que no pidió venir al mundo, pero que lo ilumina sin saberlo. Y entonces él decide iluminar también, no con palabras, sino con presencia. Con constancia. Con actos pequeños repetidos día tras día, que construyen un puente silencioso hacia la plenitud. El estoicismo, a menudo malinterpretado como una filosofía fría o impasible, encuentra aquí su rostro más humano. Porque no se trata de no sentir, sino de sentir correctamente. De amar con profundidad, pero sin poseer. De servir con fidelidad, sin esperar premio. Como dijo Séneca, el mayor bien no es vivir, sino vivir bien. Y vivir bien es vivir conforme a la virtud. ¿Y qué es la virtud en este contexto? Es levantar la vista, en medio del tedio, y recordar por quién se hace el esfuerzo. Es colocar la foto de quien amamos allí donde más necesitamos coraje. Es renunciar sin amargura. Es cumplir sin alardes. Es hacer lo justo aunque nadie lo note. Y sobre todo, es elegir, cada día, no ser víctima del destino, sino partícipe activo del sentido. Homero no se convierte en filósofo. No recita máximas. Pero encarna, con humildad perfecta, una enseñanza que pocos logran vivir: la vida no tiene que cambiar para que uno la ame. El secreto no está en alcanzar nuestros planes, sino en descubrir que a veces el destino nos da algo más valioso que nuestros deseos, una oportunidad de amar desde lo real. Zenón, el fundador del estoicismo, perdió todos sus bienes en un naufragio. Fue entonces, arruinado, que encontró la filosofía. Algo muy similar le ocurre a Homero. Pierde su libertad, su sueño, su bolera. Pero en esa ruina aparece una verdad más alta: el amor que da dirección, el deber que otorga estructura, el sacrificio que convierte lo banal en sagrado. Por eso este episodio, con su tono simple, su humor apagado, sus gestos mínimos, es en realidad una parábola. Un espejo. Una advertencia. Porque todos, tarde o temprano, seremos Homero. Todos deberemos elegir entre lo que deseamos y lo que debemos. Entre lo que soñamos y lo que el amor exige. Y cuando llegue ese momento, quizás no haya aplausos. Quizás no haya gratitud. Pero si elegimos bien, si elegimos desde la virtud, sentiremos una paz que ningún triunfo mundano puede igualar. Carl Jung nos recuerda que la vida más plena es aquella que se entrega a algo más grande que uno mismo. Y eso es lo que hace Homero. Se entrega. No al deber por deber, sino al deber por amor. Ese matiz lo cambia todo. Porque el deber sin amor esclaviza. Pero el deber con amor libera. Esta lección no se aprende de inmediato. Requiere años. Requiere pérdidas. Requiere silencios. Pero una vez que se encarna, nos vuelve invencibles. Porque ya no vivimos para la aprobación. Ya no tememos el fracaso. Ya no buscamos el éxito. Solo queremos ser fieles. Fieles a quien amamos. Fieles a lo que somos. Fieles a aquello que nos sostiene. Y esa fidelidad, aunque nadie la celebre, es la forma más alta de libertad. Así, el episodio termina. Y nosotros también terminamos. Pero no con una conclusión, sino con una pregunta. ¿Dónde están tus fotos de Maggie? ¿Dónde has colocado el rostro de aquello que da sentido a tu sacrificio? Porque si no lo tienes claro, vagarás de sueño en sueño, sin centro. Pero si lo descubres, si encuentras tú, ella, entonces cada jornada, por más gris que sea, se convertirá en una liturgia. Y cada deber, en una oportunidad de trascendencia. Hazlo por ella. Hazlo por él. Hazlo por eso. Hazlo por lo que da sentido. Y entonces sí, nada podrá quitarte la paz.